Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios me los bendiga a todos. Esta noche vamos a continuar el estudio sobre la iglesia como la casa de Dios o viceversa, ¿verdad? La casa de Dios como la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y hemos estado leyendo como base para esta conferencia 1 Timoteo 3, versos 14 y 15, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Hemos dicho que esta analogía que la palabra de Dios usa acá es semejante de que la casa, de que la iglesia es la casa de Dios. Es semejante a la analogía que usa también la palabra de Dios en 1 Corintios 12 y también en Romanos 12, de que la iglesia es como el cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano también es usado como un ejemplo, como una analogía del cuerpo de Cristo, que así como tiene cabeza y tiene tantos miembros, centenares de ellos, dice que así también es Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y estamos íntimamente unidos, ¿verdad? Unidos para siempre, amén. Así también, como un cuerpo, pues, es local, todo el cuerpo siempre está en alguna parte, ¿verdad? No hay un miembro por un lado, otro por otro. Por eso, la teoría de la Iglesia Universal es completamente un invento de los hombres, posiblemente un invento de Satanás, para desfigurar lo que es la verdad de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que el cuerpo es local, es visible, es tangible, es independiente, y todas estas características se encuentran en la iglesia, en cada iglesia del Señor Jesucristo. Y así como se usa esta analogía de que el cuerpo de Cristo es la iglesia también, la palabra de Dios nos dice que esta figura de una casa de habitación es usada en la Biblia para enseñarnos la misma verdad. O sea que la iglesia de Cristo es la casa de Dios, como dice acá en este pasaje, 1 Timoteo 3:15. Hemos estudiado las tres características, ¿verdad? Que son necesarias, son indispensables para que exista una casa. Uno es el plan, los planos, ¿verdad? Escritos por un arquitecto para darle la forma a la casa. Y esto miramos que también la iglesia del Señor Jesucristo, como la casa de Dios, era algo que ya estaba también planeado desde la eternidad. El Señor Jesucristo, en sus parábolas de el reino de los cielos, anunció, dijo estas cosas, que el reino de los cielos, ¿verdad? Es su iglesia, que él ya había fundado y que estaba cuidando, y que la comparó con varias cosas aquí en esta tierra. Y este reino de los cielos se refiere a esta casa de Cristo, esta casa de Dios que él ya estaba edificando, ¿verdad? Cuando dice el misterio de siglos pasados, que desde la eternidad viene, se refiere a eso, a que un día el Señor Jesucristo iba a fundar su iglesia, que ya no iba a ser más el
el servicio de los judíos, el ministerio de los judíos con la ley mosaica y los sacrificios, que eso ya iba a parar, a quitarse, y que él iba a establecer su iglesia, el nuevo hombre, dicen en Efesios capítulo 2, la nueva asamblea, donde tanto judíos como gentiles iban a estar unidos en un solo cuerpo, ¿verdad? En un solo cuerpo. Así pues que el Señor Jesús no explicó mucho, ¿verdad?, acerca de del misterio del reino de los cielos, que es la iglesia del Señor Jesucristo, su reino espiritual establecido, no el político, no el teocrático todavía, que será más adelante, pero que su reino ya estaba aquí en la tierra establecido, y antes que él se fuera para el cielo, antes del día de Pentecostés, quedaba ya fundada esta casa de Dios, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, en sus escritos, es el que nos da la explicación de este misterio, los detalles, cuando leemos la epístola de Filipenses la de Efesios y Colosenses. Nos dice que este misterio era ese fundamento que estaba establecido. Vamos a leerlo ahí un momento. En Efesios capítulo 2, versos, yo creo que es, ya lo habíamos dicho antes, pero lo vamos a ver de nuevo. Capítulo 2, leamos leamos del verso 13 hasta el 21, 22. En aquel tiempo estabais sin Cristo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, por ser una iglesia gentil, un pueblo gentil, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, por su obra expiatoria en la cruz, Él tumbó esa pared de enemistad, tanto de los gentiles y de los judíos y de los gentiles, de Dios, ¿verdad? Ha habido una separación, no importa que ellos tenían la ley y los rituales y todo lo demás, las promesas de Dios, por su pecado siempre estaban separados del Señor, ¿verdad? Dice, pero Él es nuestra paz, verso 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y dice el verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Como si se refiere a esta pared de separación de ambos pueblos, pero el Señor Jesucristo dice, por medio de su muerte en la cruz, reconcilió con Dios a ambos, tanto a judíos como a gentiles, en un solo cuerpo. Amén. Matando en ella las enemistades. No solamente la enemistad que había entre judíos y gentiles hacia Dios, pero entre judíos y gentiles contra sí mismos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Amén. Eso se refiere al evangelio que ambos hemos recibido, tanto judíos como gentiles, de que por medio de Cristo Jesús, justificados pues por Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Amén. Y dice, porque
verso 18, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. El apóstol Pablo está diciendo, las demás iglesias, los demás santos, los demás que están separados, establecidos como iglesia de Cristo, ahora están ustedes en el mismo nivel. Amén. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. Todos los santos, todas las iglesias, todas las casas de Dios, escriturales, nuevo testamentarias, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira lo que dice los versículos siguientes. En quien todo el edificio, la casa del Señor, ¿verdad? Lo que es cada iglesia del Señor, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve cómo pues aquí usa así el fundamento que es Cristo, después del fundamento donde están también los apóstoles, porque primero el Señor Jesucristo y después los apóstoles, ¿verdad? En su ausencia, Él los dejó acá, los inspiró para que propagaran el Evangelio, para que escribieran las Escrituras y nosotros tuviéramos esta revelación divina sobre la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo Jesús. Muy bien, así pues que ya miramos en los demás estudios, ¿verdad? Que esto era algo planeado por nuestro Dios desde la eternidad. Él un día iba a juntar tanto a judíos como a gentiles en un solo cuerpo, ¿verdad? Ok. Después de los planos, ya sabemos que el Señor Jesucristo, como dice acá, ¿verdad? Que Él es la piedra angular, la piedra principal. En 1 Corintios capítulo 3 también dice lo mismo, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 3. En la primera de Pedro capítulo 2 también el apóstol Pedro nos dice que el Señor Jesucristo es la piedra angular, la que fue rechazada y despreciada por los edificadores, ¿verdad? Por los judíos, pero que llegó a ser la piedra angular. Muy bien, después de saber pues que nuestro fundamento es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios también que cuando se hace una casa, por supuesto, cuando el arquitecto ya tiene los planos hechos y se establece, se pone el fundamento, entonces se compran los materiales, se consiguen los materiales para hacer la edificación. Y ya estudiamos también que los materiales eran personas salvas entre los judíos, todos los que eran salvados por la predicación de Juan el Bautista, que fue el primero en comenzar a hacer la colección de estos materiales. Y luego vino el Señor Jesucristo también, y los que eran discípulos de Juan el Bautista llegaron a ser discípulos del Señor Jesucristo, y ellos son los que Cristo Jesús usó para edificar su casa. Amén. Él como el fundamento, y luego comenzó a poner las paredes y a ampliar el lugar, ¿verdad? Edificándolo, sí, amén. Por supuesto, no solamente eran salvos, pero eran bautizados por Juan el Bautista o bautizados luego también por la iglesia del Señor. En Juan capítulo 4 dice que hay muchos que venían, eran bautizados. El Señor Jesús no los bautizaba personalmente, pero Él autorizó a su iglesia, a sus discípulos, para que llevaran a cabo la ordenanza del bautismo, y así eran agregados a el compañerismo de la iglesia, a la casa de Dios. Muy bien. Después también
Vamos a mirar ya como último punto sobre estas cosas, ¿verdad? Que Juan el Bautista trabajó, el Señor Jesucristo trabajó, los mismos apóstoles estaban trabajando también, edificando la casa del Señor. Cuando el Señor Jesús se fue, el Espíritu Santo vino, bautizó en el aposento alto, en esa casa donde ellos estaban reunidos. Ahí vino el Espíritu Santo y dice que se oyó un estruendo y de un viento recio, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, en Hechos capítulo 2. Y dice la palabra de Dios que fueron también no solamente bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo, pero fueron también cada uno personalmente, tanto los varones como las hermanas, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y tenían, dice, como lenguas de fuego por encima de cada uno de ellos, ¿verdad? Y ellos, como ya habían sido comisionados por el Señor Jesucristo y ahora con el poder del Espíritu de Dios, comenzaron a predicar el Evangelio por todo alrededor, en Judea, en Galilea, en Samaria, y extendiéndose a todo lo que podían ellos alcanzar. Y muchas otras casas fueron casas de Dios, fundadas, establecidas. Amén. En el primer siglo se multiplicó millares de hijos de Dios, tanto judíos como gentiles. La iglesia primera de Antioquía fue la primera iglesia entre los gentiles, y después esa iglesia envió a Pablo, a Bernabé, a otros lugares, y ellos fundaron muchas casas de Dios en diferentes lugares. Así pues que tanto trabajo como trabajadores son requeridos en la edificación de esta casa del Señor, ¿verdad? En Juan capítulo 9, verso 4, tenemos un texto en que dice, mirando pues cómo el Señor estaba trabajando, ¿verdad? En Juan capítulo 9, verso 4, este es el caso cuando el ciego de nacimiento fue objeto, ¿verdad?, de la atención del Señor Jesucristo, y Él lo mandó a que fuera a lavarse al estanque de Siloé, desde el verso 7. Pero antes de eso, él respondió a la pregunta que hicieron ellos: ¿quién tiene la culpa que naciera ciego, él o sus padres, o quién? El Señor Jesús dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Y como Dios había permitido que este pobre bebé, este pobre niño, naciera ciego, y más adelante, cuando ya era un adulto, dice la palabra de Dios que planeado estaba ya que Jesús lo encontrara en el camino y lo sanara, para que las obras de Dios se manifestaran en él, ¿verdad? Qué cosa más linda. Y ese es el propósito de los milagros, ¿verdad? Que la gloria de Dios se manifestara en ellos. No era tanto que el ciego viera, no era tanto que los enfermos se sanaran, eso era secundario. Lo número uno era que se identificara el Señor Jesucristo y los apóstoles como verdaderos hombres enviados de Dios con el poder del cielo, autorizados para hacer la obra que hicieron. Eso es lo que vale. Y la Biblia no estaba escrita, la palabra de Dios no estaba escrita, y una vez que en el primer siglo se escribió la palabra de Dios, dice que los milagros cesaron porque ya no eran necesarios. Pero ahora es la palabra de Dios la que nos da el mensaje, la que nos respalda la verdad, o que nos da la verdad.
no se necesita que haya milagros para saber que alguien está diciendo la verdad. Lo que necesita es conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios y exponer la verdad, sin necesidad de los milagros. Pero el Señor Jesús dice, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mire que dice en plural, las obras, no dice la obra, pero las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. El Señor, de hecho, que está diciendo pues que entre sus obras que fueron encomendadas por su Padre para hacerlas, eran no solamente predicar el Evangelio, no solamente hacer milagros, no solamente ver personas salvas, no solamente morir en la cruz del Calvario, resucitar, pero fundar su iglesia también. Este misterio escondido desde las edades antiguas, desde la eternidad, era parte también del trabajo del Señor Jesucristo, y Él lo logró gracias al Señor. Amén. Por eso se llama la iglesia de Cristo, porque Él la fundó, Él la estableció. Amén. En otros textos hay, por supuesto, que nos indican, ¿verdad?, que el Señor Jesús hizo su obra, hizo su trabajo. Por ejemplo, cuando leemos en Juan capítulo 17, que es lo que puede llamarse una oración, una oración pontificia, ¿verdad? Es de nuestro pontífice, es una oración del Señor Jesucristo hacia el Padre, y Él le da gracias a Dios por todos los discípulos, por todos los miembros de su iglesia, porque eran centenares de ellos, ¿verdad? Y entonces dice acá en el verso también de Juan 17:4, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dice en el verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. El Señor Jesucristo no había muerto en la cruz todavía, no había sido sepultado, no había sido resucitado, pero Él está diciendo acá, la obra que tú me diste que hiciera, ya la he acabado. Y esto, por supuesto, se está refiriendo a esto otra vez, de establecer la casa de Dios, establecer la iglesia de Cristo Jesús, ¿verdad? Y Él da gracias ahí al Señor por todos los discípulos, por todos los apóstoles, por quien Él está orando, y por aquellos que íbamos a creer también por la palabra de ellos. Señor Jesucristo oró por usted, mi hermana, mi hermano, y por mí también. Gloria al Señor, y por alguien más que todavía no haya venido al Señor. Muy bien, por eso es nuestro trabajo, es nuestro deber, igual que Juan el Bautista, igual que el Señor Jesucristo, seguir trabajando para Él. Para eso es que hemos sido comisionados divinamente. Amén. Todos los miembros de la iglesia, nosotros los pastores, los predicadores, los misioneros y todos los demás que llegamos a ser miembros en la casa de Dios. La palabra de Dios dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso quiere decir para trabajar para Él. Dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. En 1 Corintios capítulo 3, verso 9 también, mire lo que dice acá, 1 Corintios 3, 9, hablando sobre el trabajo en la casa de Dios, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. ¿Ve? El edificio que dice allá en Efesios 2, 21 también, ¿verdad? Para morada de Dios en el Espíritu. Edificio de Dios. Y conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Es como estamos instados para trabajar, para sobre edificar la casa de Dios. Amén. Bueno, hermana, hermano, usted que se ha unido a la casa de Dios, que es parte de la casa del Señor, es para que sobre edifiquemos. No es para que vengamos a darle golpes a las paredes, darle golpes a las casas, a la casa, a las columnas. No, hermanos. Habrá otros enemigos que quieren hacer esas cosas, ¿verdad? Cucarachas, ratones, otros insectos, otras cosas maléficas, pueden querer venir, meterse a la casa del Señor como emisarios, mensajeros de Satanás para dañar y perturbar y todo lo demás. Pero usted, mi hermana, usted, mi hermano, como hija e hijo de Dios, es para que edifiquemos, para que embellezcamos a la casa, así como usted quiere tener la casa limpia, ordenada, oliendo bien bonito y mantenerla bella y darle mantenimiento a todo lo demás. Así es también nuestro interés en la casa de Dios. Amén. Estar alertas constantemente, edificando su casa con más personas salvas, más bautizados, más hijos de Dios creciendo en el servicio para el Señor. Amén. Para eso hemos sido comisionados, ¿verdad? El propósito, pues, de la casa del Señor es que trabajemos. Amén. En Marcos 16:15, la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. Y esto, por supuesto, requiere devoción, requiere orar, requiere estar estudiando la palabra de Dios, estar estimulándonos al amor y a las buenas obras para continuar fielmente exponiendo el evangelio para que otros sean salvos. Amén. Si usted y yo somos salvos, somos bautizados, miembros en la iglesia, pues somos el fruto, el resultado de otros que antes de nosotros nos dieron el evangelio, nos enseñaron la palabra de Dios y con gozo nos hemos unido para ser parte de la casa del Señor. Y dice también en Mateo 28:19, ¿verdad? Que id por todo el mundo, predicad el evangelio, bautizando a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así pues que, hermanos, tanto predicar, enseñar, testificar, bautizar, continuar sirviendo al Señor, por supuesto que requiere trabajo, requiere devoción, requiere oración. Y nosotros es lo que hemos estado haciendo y lo continuaremos haciendo hasta que el Señor venga. Gloria a Dios. Es un gran privilegio, hermanos. Un gran privilegio, hermana. Un gran honor que el Señor nos ha dado y nos ha puesto para que en nuestro idioma español, con fervor, con ímpetu, con celo, con amor al Señor y amor a las almas perdidas y amor entre nosotros, sigamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en la casa de Dios. En Efesios 3:21 dice: a Él sea la honra y la gloria en la iglesia, en la casa de Dios, en Cristo Jesús,
por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches y el próximo miércoles estaremos comenzando una nueva serie de estudios. Amén. Bendiciones a todos.